17. 17, dime 7, ¿qué semejanza? Bueno, en cuanto a se refiere a los triángulos, si tienen un lado que es congruente, o bueno, un ángulo que es congruente con un lado que es proporcional. Y bueno, ya también vienen los criterios. Bueno, más o menos, te pongo la mitad. Bueno, semejanza, acuérdense que semejanza quiere decir misma, las medidas son proporcionales. Entonces, a eso hace referencia la semejanza. Ahora bien, acuérdense, es la misma forma. Ahora, refiriéndonos a triángulos, el ejemplo más básico yo lo tengo con las escuadras que utilizo en la primaria y en la secundaria. Hay una escuadra que es un poquito más larga que la otra, y esa escuadra, esta tiene un ángulo recto, este tiene un ángulo de 30 grados y esta tiene un ángulo de 60 grados. Entonces, no importa de qué tamaño compren las escuadras, de todas maneras pudieran tener una más chiquita que es 90, 60 y que es 30, o pudieran tener una más grande que sigue siendo 90, sigue siendo 30 y sigue. Cuando yo digo misma forma, estas tres tienen la misma forma. Y si ustedes se dan cuenta, la forma va ligada directamente a que los ángulos son congruentes. Eso es lo referido a forma con respecto a la figura y que está determinada por los ángulos. Los son proporcionales. Proporcionales. Por ejemplo, si este mide 3 y este mide 1 y este mide 6, entonces van a guardar esa proporción. Y esa proporción es que si se dan cuenta, de aquí para acá multiplique por 3 y de aquí para acá multiplique por 2. Eso es relacionado a la proporcionalidad. Aunque también sabemos que hay una definición de proporción. ¿Alguien sabe qué es una proporción? Están los conceptos que les di en la primera semana. 40. 40, dime. Es una oración que es verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez. No, eso se llama proposición. No es este. Y ya te estoy diciendo proporción. 21, dime. El 26. 41. Dime 21. Era 41. Es una igualdad entre dos fracciones. Exacto, eso es la proporción. Entonces, déjate punto aquí 41 porque no quiero abrir ahorita más. Apaguen por ahí el micrófono. 41. Apaguen su micrófono, porfa. Todos, please. Ok, entonces una proporción es una igualdad entre dos fracciones. Eso quiere decir que si aquí tengo A y A, pues por aquí tengo una B y B. Aunque también la proporción se puede saltar a una igualdad entre tres fracciones. Aquí hay una igualdad, aquí hay una igualdad y aquí hay otra igualdad. Por eso se mantienen las dos números racionales, que son estos dos y son los dos extremos. Por eso también puede haber una proporción teniendo tres números racionales. Esa es una opción. Entonces, precisamente cuando digo lados proporcionales es porque la igualdad se cumple. Y esa igualdad se cumple porque van a ser múltiplos. Eso lo vieron en la primaria. O pueden ser submúltiplos. Múltiplos. ¿Alguien se acuerda qué son los múltiplos? El 22. Dime. Es un número por el que se puede sacar el mismo resultado varias veces. Varias veces. No, eso no es un múltiplo. ¿Alguien más? Dos, dime. Es el número que toma en cuenta todos los factores considerados para sacar el mínimo común múltiplo, No, algo así. No, eso no son múltiplos. ¿Alguien más? El 14, dime 14. Es el producto de algún número entero. No, eso no es múltiplo. ¿Alguien más? 29. 29, dime.
es una cantidad exacta que se multiplica varias veces. No, tampoco. Fíjense cómo yo utilizo un concepto que se llama cantidad. Y cantidad es lo que se puede contar o medir. Y lo que se puede contar o medir no se puede multiplicar. Entonces fíjense cómo muchas definiciones que hay en la red están súper mal porque no están bien asentadas con conceptos adecuados. Bueno, les voy a decir, ¿qué es un múltiplo? Un múltiplo es aquel que surge de la multiplicación del numerador y del denominador por el mismo número. Entonces, si yo tengo un 2/3, un múltiplo lo puedo formar cuando multiplico el numerador por 4 y multiplico el denominador por 4. Eso quiere decir que me da 8/12. Puedo obtener otro múltiplo si ahora lo multiplico por 5. O sea, no importa por qué número lo multiplique, el denominador por el mismo número. Aquí me da 40 y aquí me da 60. Esos son los múltiplos. Y recuerden que múltiplo proviene de multiplicación. De ahí vienen los nombres, ¿no? No es tan complicado. ¿Qué es un múltiplo? Es cuando multiplico numerador y denominador por el mismo número. ¿Qué es submúltiplo? Pues es cuando divido numerador y denominador entre el mismo número. Nada más que acuérdense que ahí hay un concepto que se parece, que es simplificar la fracción. Entonces, simplificar la fracción también es dividir numerador y denominador entre el mismo número, pero tú vas a concluir de simplificar la fracción hasta que ya no se pueda simplificar. O sea, si yo tengo un submúltiplo surge de dividir entre 2. Y si yo divido entre 2, pues resulta que me queda un 5 décimos. Sin embargo, eso no fue simplificar la fracción, porque simplificar la fracción es continuar hasta que de plano ya no se pueda simplificar. Esa es la diferencia, ¿no? Simplificar es hasta que ya no se pueda, y submúltiplo van a ser todos los números que surgen de la división. Obviamente, si el 10 lo divido entre 5 y el 20 lo divido entre 5, entonces tengo otro submúltiplo que es 2/4. Y obviamente, si divido entre 10 y divido entre 10, tengo otro submúltiplo, y el submúltiplo es 1/2. Eso quiere decir que existen 1, 2, 3 submúltiplos, pero solamente una es la simplificación, y la simplificación es cuando divido entre 10. Recuerden que simplificar es dividir numerador y denominador, pero es que dividirlo para que ya no se pueda dividir más. Entonces, el 1/2 obedece a la simplificación, y el 5 décimos, el 2/4 y el 1/2, esos tres obedecen a submúltiplos. Entonces, hay 3 submúltiplos y solamente uno es el que me lleva a una de simplificar la fracción. Con los múltiplos, pues no hay problema, ¿no? Puede haber un montón de múltiplos. Si multiplicas por 2, por 3, por 4, por 5, por 8, por 20, por 10,000, por 1,000,000, ahí sí hay un montón de múltiplos, ¿no? Lo importante es que entiendan el concepto. Y la parte más fundamental, ¿no? Si ustedes se aprenden bien los conceptos, se van a dar cuenta que a la larga no va a haber ningún problema con geometría analítica, cálculo diferencial, todo. Entonces, regresamos al punto importante donde les había dicho que semejanza. Semejanza es misma forma y lados proporcionales. Y la misma forma está determinada por los ángulos que son congruentes. La forma la determinan los ángulos y la proporcionalidad la determinan los lados. Debido a esa situación, entonces va a ocurrir lo siguiente, que si yo tengo un triángulo, digamos este triángulo, y yo tengo otro triángulo, digamos este es el símbolo de semejanza, entonces yo lo que puedo decir, lo acomodo un poquito mejor para que no se vea tan drástico. Si yo menciono este otro triángulo, vamos a dejarlo así más chiquito. Si yo digo que estos son semejantes, entonces yo tendría que decir que este lado A que corresponde a este lado A y este lado B y este lado C mayúscula que corresponde hasta el lado C, entre esos dos triángulos que son semejantes se va a cumplir la proporción. Y la proporción es que si yo divido los lados correspondientes, lo que va a ocurrir es que la igualdad va a ser la misma. Acuérdense que en las proporciones también existe algo que se denomina la propiedad
de las proporciones. ¿Alguien se acuerda cuál es la propiedad de las proporciones? Que dice que todos sus recíprocos también son iguales. Okay, ¿qué número de lista tienes? 26. 26, ok. Vamos a ajustar tu definición. No son todos los recíprocos, sino son sus recíprocos. Porque acuérdense que recíproco también tiene un concepto. ¿Qué es recíproco? 41. 41, dime. Es intercambiar numerador por denominador. Ok, eso es recíproco. Y era 41. Por eso 41. Ok, entonces la propiedad de las proporciones menciona que sus recíprocos, ¿por qué estoy hablando de sus en plural? Pues porque resulta que hay una, hay dos y hay tres fracciones. O puede haber dos, o puede haber cuatro, puede haber ocho, etcétera, ¿no? Por eso habla en plural. Sus recíprocos también son iguales. Por lo tanto, al decir sus recíprocos, no todos, porque no son todos, nada más hay un recíproco, debido a que el recíproco solamente es intercambiar numerador con denominador, quiere decir que cuando tú aplicas la propiedad de las proporciones, te queda una mayúscula entre una minúscula, con un B mayúscula entre un B minúscula y un C mayúscula entre un C minúscula. Entonces, la proporcionalidad es la de arriba y es la de abajo. O sea, son dos, pero no es que sean diferentes, simplemente es la misma, aplicando la propiedad de las proporciones. La propiedad de las proporciones menciona que sus recíprocos son también iguales, y recíprocos saben que es intercambiar numerador con denominador. Solamente es intercambiar la posición. El que estaba arriba ahora va a ir abajo y el que va abajo ahora va a ir arriba. Que sabemos que arriba y abajo se llama numerador y denominador. Eso es la propiedad de las proporciones. Eso es una proporción y, insisto, la misma forma hace referencia a los ángulos, a la congruencia con ángulos. Por lo tanto, de ahí surge que solamente hay un criterio de semejanza y ese único criterio es ángulo, ángulo, ángulo. Hay algunos, se los puse también en las copias, hay algunos de ángulo, lado, ángulo, pero esos tienen que ver con lados proporcionales. Por lo mismo, para no entrar en tantos problemas, simplemente dejamos con que el criterio de semejanza es ángulo, 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 y con eso estoy asegurando que voy a estar hablando de una congruencia con ángulos. O sea, no estoy combinando la congruencia con la proporcionalidad. Por eso se deja mejor que ese sea el único criterio de semejanza y es lo que vamos a estar manejando. Bueno, entonces vamos a copiar un ejercicio de los que están en Classroom para que más o menos vayan viendo qué es lo que tienen que hacer o cómo lo tienen que trabajar y que no les cause algún problema. Profe, Dime, ¿y esto es geometría o ya es trigonometría? esto es geometría todavía. Ah, ok. Sí, trigonometría, acuérdate que trigo quiere decir 3 y gonos es lado y metría es medida. Entonces es la medida de 3 lados. Y si tú te has dado cuenta, hasta ahorita no me he metido con las medidas. Desde el punto de vista que no hemos revisado números. Solamente hemos visto, podríamos decir símbolos, por así decirlo. O sea, solamente hemos visto que la medida de uno es congruente con la medida del otro, pero en realidad todavía no nos hemos metido con las medidas. O sea, todavía no hemos visto que el ángulo mide 30 grados, que el ángulo mide 65 grados, que el lado mide 3 centímetros, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso todavía estamos en geometría euclidiana. Aunque, pues ya estamos como que empezando a adentrarnos en lo que es trigonometría. No es completamente trigonometría, aunque sí ya es como que la unión entre geometría euclidiana y trigonometría, ¿no? ¿Quién hizo la geometría euclidiana? Euclides. ¿Quién hizo la trigonometría? Pitágoras, entre otros, ¿no? Aunque hay que aceptarlo que fueron muchos los que estuvieron en el grupo de los pitagóricos, ¿no? Por ahí hay una caricatura que se llama El mundo de las matemáticas del Pato Donald. Si pueden verla, está en YouTube. Y ahí habla precisamente de los pitagóricos, ¿no? Y de los pitagóricos no nada más fue Pitágoras, fueron varios. Dime. Una pregunta, ¿por qué geometría euclidiana casi no es muy conocida? No la habías conocido, tú.
pero geometría euclidiana es la base de todas las geometrías. Con lo- Es que bueno, pregunté una vez en una amiga que tengo en la boca 15 Ujú. que me estaba viendo, igual va en segundo semestre, y me dijo que ahora pues está viendo logaritmos, pero se supone que deberíamos ir al parejo, ¿no? Todas las vocacionales, con, bueno, los que somos de tronco común. Mm, O ¿Profe? Ahora resulta que me están diciendo que en la figura 5, ahí está la figura 5, existe esto. Sabemos que esto quiere decir perpendicular. Como es perpendicular, entonces yo ya puedo hacer mi demostración. Sabemos que comenzamos con proposiciones y que por aquí voy a escribir las razones. Entonces, si me están mencionando que el segmento AD, vamos a dibujar aquí el AD. Si el AD es perpendicular con el CD, fíjense cómo hay un ángulo que mide 90. Acuérdense que ese ángulo se debe de decir en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, ya les había dicho, ¿cómo comienzo la demostración? Pues siempre lo primero que debo describir son las hipótesis. O sea que AD es perpendicular con CD y que obviamente esto es una hipótesis. Luego me voy con la siguiente. Aquí me están diciendo AC y me están diciendo BE. Si se dan cuenta, aquí hay dos ángulos que son de 90 y que en su momento voy a tener que decidir cuál de los dos es el que me sirve. Pero escribo la hipótesis. Aquí digo que la hipótesis es que el segmento AC es perpendicular con el segmento BE. Ay, no se escribió bien. Disculpen. Profe, BE, dime. yo le iba a preguntar algo, que si en el examen era, bueno, se tenía que escribir todo o podíamos poner las palomitas. Las Así, palomitas, sí, les había dicho. Las palomitas las pueden escribir. Y de eso no hay ningún problema. ya ven que les dije. Y entonces aquí ya me están diciendo que demuestra que son semejantes. Por lo tanto, esas son las únicas dos hipótesis. No hay más hipótesis. Y de ahí lo que les había dicho, ¿no? Yo debo describir que aquí va a haber una medida del ángulo donde habíamos dicho que era AD, perdonen, que había sido AD con CD y que este ángulo lo tenemos que decir en sentido contrario de las manecillas del reloj. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un ángulo ADC, considerando que este está como por el 7 y este está como por el 5, debe ir de 7 a 5, por eso es el ADC. Y S mide 90 y sabemos que la razón es porque los segmentos perpendiculares los segmentos perpendiculares forman. Profesor, Dime. la palabra proposición no primero va la S y luego la C. Proposición, SC. Ah, sí, va al revés. Forman ángulos de 90 grados, SC. Sí, tienes razón. Luego uno se le olvida el español. Lo bueno es que no le estoy calificando eso, porque si no, Profe, hay problemas ahí. Dime. en la oración número 3, sí se tiene, bueno, ya se tienen que empezar a escribir con el símbolo de grados o Acuérdense que les había dicho que en toda la geometría euclidiana se habla de grados sexagesimales. Por eso no es necesario escribir la bolita. pues, Luego nos vamos al 4. En el 4 habíamos dicho que es el segmento AC y el segmento BE. Entonces, de aquí les había dicho que hay dos ángulos, el de la derecha y el de la izquierda. Pero pensando en que estoy hablando de triángulos, el ángulo que me interesa es el de la izquierda. Y ese ángulo de la izquierda, que sería el formado con estos dos, también lo debo decir en sentido contrario de las manecillas del reloj. Por lo tanto, debo describir que la medida del ángulo en sentido contrario quiere decir que este está por el 9, este está por el 12. Entonces voy de 12 a 9 y entonces quiere decir que el ángulo se escribe EBA igual con 90 y también esto es lo mismo, ¿no?
Ya saben que escribir palomitas o escribir sin palomitas. Profe, pero en las razones también se pone el símbolo de grados, ¿o no? Ah, sí, no, aquí no debe de ir grados. Disculpa. ¿Qué número de lista tienes? 38. 38. Profe, pero eso es lo que le había preguntado yo también. Ah, tienes Ajá. razón. Voy. ¿Qué número de lista tienes? El otro que me lo preguntó. El 7. Ok, gracias, discúlpame. Es que no había visto a dónde hacía referencia número 7. Pensé que hacía referencia a la proposición, no a la razón. Por eso no había visto a la bolita. Disculpa. Bueno, entonces ahora sí, ¿no? Ya palomé la 1, palomé la 2. Y ya no hay más. Porque si ustedes se acuerdan, esto de aquí y esto de aquí va referido a los conceptos que se obtienen de la hipótesis. Este es concepto y este es concepto. Y entonces, como ya se acabaron los conceptos, me voy a la siguiente parte donde puedo decir que el ángulo EBA congruente con el ángulo ADC. Acuérdense que si estoy pasando de medida a congruencia, tengo que decir en la razón por qué estoy escribiendo ahora congruencia y no estoy escribiendo igualdad. Por ahí me estoy saltando un paso. Entonces lo que debo de escribir es todo completo, ¿no? Los ángulos que miden lo mismo son congruentes. Y obviamente... Profe, ¿no primero va la sustitución? No, porque aquí no puedo hacer sustitución. Acuérdate que la sustitución se hace de los datos en la ecuación. Y aquí no hay ecuación. Recuerda que la ecuación es la que tiene operaciones. Y como ¿Y entonces no hay, sería propiedad transitiva? tampoco, porque no estoy haciendo la medida del ángulo igual con la medida del ángulo. Me estoy saltando la propiedad transitiva. Y directamente estoy diciendo que los ángulos que miden lo mismo. Y si tú te das cuenta, estos dos son ángulos. Por eso me doy cuenta que puedo escribir ángulos. Y de aquí estoy observando que miden lo mismo. Entonces me estoy saltando la propiedad transitiva, solamente mencionando que los ángulos que miden lo mismo son congruentes. Si hubiera puesto que la medida del ángulo es igual con la medida del otro ángulo, efectivamente pude haber puesto propiedad transitiva. Y en la siguiente concluiría con lo que ya estoy escribiendo aquí. Entonces me salto la propiedad transitiva, que en este caso no tiene sentido, porque directamente veo que se ajusta a la definición. Los ángulos que miden lo mismo son congruentes. Me baso en la 4 y en la 5 para afirmar, perdón, me baso en la 3 y en la 4 para afirmar la 5. ¿Sale bien? Sí, profe. Ok, va que va. Bueno, entonces, si se dan cuenta ya no hay más que hacer. Ya se acabó todo lo que pude haber hecho. Entonces, hago lo mismo que había hecho anteriormente. Dibujo un triángulo donde este triángulo se llama ABE y dibujo el otro triángulo donde el otro triángulo recibe el nombre de ACD. Entonces, cuando yo reviso este ángulo, ya habíamos dicho que el EBA es este de aquí, ya habíamos dicho que el ADC es este de aquí. Por lo tanto, esta proposición ya me di cuenta que es una pareja de ángulos. Vamos a ponerle aquí una A para decir que es una pareja de ángulos, ¿no? No es necesaria la A, pero solamente es para que lo vean. Ahora bien, para demostrar que son semejantes, los tres ángulos deben de ser congruentes. Y si ustedes se dan cuenta, ya no hay más que revisar de las proposiciones. Como ya no hay más que revisar de las proposiciones, me tengo que ir a la figura. Y si me voy a la figura, vamos a revisar este ángulo. Si yo reviso este ángulo es este en la figura original. Y el que se parece a ese ángulo es el que está arriba. Y este ángulo es el de acá. Por lo tanto, si yo reviso la figura original y pongo mi mirada aquí, pues me voy a dar cuenta que no se parecen en nada. En nada, porque ni siquiera son paralelas, porque no son correspondientes, por muchas cosas, ¿no? Entonces, como no se parecen en nada, esos ángulos no son los que debo de observar. Me voy al otro ángulo.
Si ustedes ven este ángulo en la figura original es este ángulo. Y si ustedes revisan el ángulo que se parece en la otra figura, en el otro triángulo chiquito, pues resulta que es el mismo ángulo. Entonces, de lo que yo estoy viendo en las figuras, puedo decir que el ángulo del triángulo grande, donde el ángulo del triángulo grande se llama CAD, recuerden que debe de ser en sentido contrario de las manecillas del reloj, es congruente con el ángulo del triángulo pequeño, que también en sentido contrario a las manecillas del reloj es el BAE. Y entonces yo me doy cuenta que esos son congruentes porque es el mismo. ¿Y eso cómo se dice en geometría euclidiana? 29. 29, dime. ¿Es propiedad transitiva? No, no es transitiva. ¿Colineales? Primero dígame el número de lista. 5. 5, dime. ¿Que son colineales? ¿Puntos colineales? No, porque no estamos hablando de puntos. 38. 38, dime. ¿Correspondientes? No, tampoco. El 7. 7, dime 7. Porque son congruentes. No, tampoco. ¿Alguien más? ¿Cuál era la pregunta? Pues es que se me pasó. ¿Por qué dices que son congruentes? Ya dijimos que, sí, que es el mismo ángulo. Pero el mismo ángulo así no se dice en geometría euclidiana. ¿Cómo se dice? 12. 12, dime 12. ¿Semejantes? No, tampoco. Lo vimos en una demostración, ¿no? Como en 2 demostraciones lo vimos. En 2 de triángulos. También es algo que se maneja en álgebra. ¿Propiedad reflexiva? Número de lista. 5. 5, ok. Se llama propiedad reflexiva. Acuérdate que primero me tienes que dar el número de lista, porfa. Sí, perdón, profe. Pues, entonces, como dice su compañero, es propiedad reflexiva. Acuérdense que la propiedad reflexiva es que todo se parece a sí mismo. Y eso ya lo habíamos visto en álgebra. Entonces, esto es propiedad reflexiva. Porque se refleja. Y entonces, como es el mismo, es propiedad reflexiva. Y eso quiere decir que ya van 2 ángulos que son congruentes. Dime. Pero no, debe de haber puesto la propiedad reflexiva igual en el paso 5 porque ahí está haciendo ambos, ¿no? No, porque en el paso 5 yo me estoy basando en el paso 3 y en el paso 4. Y en el paso 3 yo observo que son 2 ángulos, o sea, tienen la misma forma. Recuerden que ángulos quiere decir la misma forma. Y resulta que miden 90 y mide 90. Entonces, como son la misma forma los ángulos y miden lo mismo, entonces son congruentes. Aquí estoy poniendo congruencia. Y en la de abajo me estoy basando en que es el mismo ángulo. Vuelvo a repetir. Si tú te acuerdas, este ángulo que puse aquí abajo, este ángulo que está aquí, es este ángulo por el ACD. Y este ángulo que está acá es también este ángulo por el BAE. Entonces ahí es el mismo ángulo. No me estoy basando en otra cosa más que es el mismo ángulo. Y como es el mismo ángulo, por eso se llama propiedad reflexiva. El único detalle es que aunque sea el mismo ángulo, para el triángulo pequeño se nombra con las letras EAB y para el triángulo grande se nombra con las letras DAC, porque esas letras son las que me indican los vértices del triángulo pequeño y los vértices del triángulo grande. Por eso las letras cambian. Lo único que se mantiene es el vértice. ¿Sale bien? Ok, profe. Va que va. Bueno, entonces fue propiedad reflexiva. Y resulta que entonces yo ya puedo decir en la 7 que el ángulo, que me falta, que se llama ACD, no es cierto, perdón, me equivoqué, que se le llama DAC, no, sí está bien, CAD, sí, porque voy en sentido contrario, el ángulo CAD, no es cierto, me equivoqué, el ángulo de aquí abajo, que es en sentido contrario a las manecillas del reloj, es el DCA es congruente con el ángulo que está por acá arriba, que yéndonos en sentido contrario a las manecillas del reloj, debe ser el ángulo ABE,
Y eso se debe a que la suma... Profe, Dime. ¿no sería el ángulo AEB? ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? El segundo. El segundo... ¿Cuál me dijiste? AEB. Ah, sí es cierto, me equivoqué. Tienes razón. ¿Qué número de lista tienes? 29. 29. 29. Ok. Listo. Entonces le corregimos aquí. Es el A, E, B. Y eso es debido a que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Y con eso, dime. ¿El del AEB es un símbolo de triángulo o de ángulo? De ángulo. Nada más que le faltó sacarle las patitas. Ya. Entonces, como ya tengo los tres, ya puedo decir entonces que el triángulo, recuerden que se deben de parecer a los vértices. Entonces, si comienzo con A, este también es con A. Triángulo, triángulo A, y luego esta D que pertenece al ángulo recto se parece a esta B que también pertenece al ángulo recto. Entonces me voy con el triángulo grande que es D, el triángulo pequeño que es B, y la letra que falta, que es la C en el triángulo grande, y es la E en el triángulo pequeño. Y entonces aquí hablamos que es debido al criterio ángulo, ángulo, ángulo. Y por eso ya puedo decir que los triángulos son semejantes. Disculpen, aquí había puesto congruentes, no es congruente, es semejante. Porque son misma forma, que está determinado por los ángulos congruentes, y es lados proporcionales, que es debido a los lados. Y entonces lo que voy a hacer en las demostraciones de semejanza solamente es ver la congruencia entre las tres parejas de ángulos. Y con esas tres parejas, pues ya se tiene la demostración que son semejantes. Siempre van a ser los tres ángulos. Ahora bien, debido a que si demuestro una pareja y demuestro la segunda pareja, por conclusión obvia, la tercera pareja también son congruentes. Va de nuevo, si la primera de ángulos es congruente, si la segunda de ángulos es congruente, por obviedad la séptima también va a ser congruente, porque la suma de todos los triángulos, la suma de todos los ángulos internos de todos los triángulos es 180. Se ha concluido que el criterio, en lugar de ser AAA, lo puedes dejar solamente en AA. Eso implica que ya no es necesaria la proposición 7, y de la 6 puedo brincar directamente a la 8. Si en la demostración que ustedes hagan en la evaluación me ponen la 7, o sea, donde me dicen la tercera pareja, está bien, aunque ya no sea necesario, porque con dos ángulos el tercero a fuerzas va a ser congruente. Entonces el criterio de semejanza, aunque se habla de un ángulo, 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 para demostrar la forma, en realidad puede quedar solamente en un ángulo, ángulo, y con eso ya es más que suficiente. Así que en la evaluación no es necesario que me demuestren las tres parejas, con que me demuestren dos, obviamente hablando de triángulos, pues ya con eso ya tendrían el resultado adecuado. ¿Sale bien? Profe, una pregunta. Dime. En el 8, cuando están los triángulos, ¿ya no es necesario ponerle el igual? ¿Solo se le deja el congruente? No, es que son símbolos diferentes. Acuérdate que hay un símbolo que es igualdad, que ese valor se maneja con medidas. Hay un símbolo que se llama congruencia, que es la misma forma y misma medida. Y hay otro símbolo que se llama semejanza. Son tres símbolos diferentes. Este es igualdad, esta es congruencia y esta es semejanza. Para que no te equivoques, ¿no? Sí, gracias, profe. ¿De qué? Ok, si no hay ninguna otra duda, vamos a continuar. Y entonces, una vez que ya haya demostrado
que los triángulos son semejantes, se cumple que los lados sean proporcionales. Eso de lados proporcionales lo entendió una persona que se apellidaba Tales. Ahí hay una ligera discusión que si se escribe Tales o si se escribe Tales. Las dos son correctas, ¿no? Escríbanlo como quieran, con H o sin H, que es el Tales de Mileto. Y el teorema, acuérdense que es algo que se puede demostrar, y precisamente la demostración obedece a la proporción entre los lados. Ese es el teorema de Tales, que hay una proporción entre los lados. Por lo tanto, si ustedes ya tienen que son semejantes, ustedes pueden aplicar el teorema de Tales. Por lo tanto, si yo aplico el teorema de Tales, si aplico el concepto de teorema de Tales, yo tengo que decir que en un triángulo, lo voy a poner aquí abajo para que les quede clara la visualización. Resulta que AB, este mide 8, este de acá mide 8, este de acá arriba mide 10, y si me voy al triángulo de abajo, resulta que este mide 20. ¿Por qué mide 20? Pues porque este pedacito mide 8 y este otro pedacito mide 12. Fíjense cómo ya me estoy introduciendo al campo de las medidas de los lados, las medidas numéricas. Y debido a eso es lo que me va introduciendo a lo que es la trigonometría. Esta es la última parte de geometría euclidiana y ya me introduzco en el campo de trigonometría. Y si ustedes se dan cuenta, este lado que está acá arriba, pues mide un 10, pero también mide otro pedacito. Y ese pedacito que no lo conozco, lo puedo simbolizar con una variable x. Y entonces puedo decir que este lado de acá mide 10 más x. Porque esta longitud del segmento ED, esa no la conozco. Y como no la conozco, pues yo le puedo asignar una variable, o sea, un número que no conozco, y lo puedo dejar en ese 10 más x. Por lo tanto, si yo aplico el teorema de Tales, entonces tendría que dividir el 8, este 8 lo tengo que dividir con el que se le parece. Y si ustedes se dan cuenta, este 8 que está en el segmento AB y que está entre el ángulo rojo y el ángulo recto, ese se parece a lo que está entre A y D, que es el ángulo rojo y el ángulo recto. Fíjense cómo uno está abajo y el otro está arriba, pero no se vayan por abajo y arriba, sino váyanse por los puntos, por los ángulos que determinan ese lado. Ahí es la manera adecuada de hacerlo, ¿no? Entonces aquí tengo que escribir 10 más x, 10 más x, y eso va a ser igual con la otra. Y la otra es que yo tengo aquí un 10 que está fungiendo como hipotenusa. Acuérdense que la hipotenusa es el que está enfrente del ángulo recto. Y aquí hay un 20 que también está enfrente de la hipotenusa. Por lo tanto, como estoy dividiendo los lados del triángulo pequeño entre los lados del triángulo grande, lo que debo de escribir es un 10 entre 20. Obviamente los otros lados no conozco sus medidas y por lo mismo no es necesario incluirlos en el teorema de Tales. Pero ahora bien, debido a la proporción, a que son proporciones, yo puedo aplicar la propiedad de las proporciones y en lugar de escribirlo así, yo lo pude haber escrito así desde el principio. Escribir un 20 entre 10. Y si ustedes se dan cuenta, de estas dos igualdades que se convierten en ecuaciones debido a que hay variables, pues resulta que la ecuación más fácil de resolver es esta que está aquí abajo. O sea, las dos proporciones son idénticas, es la misma. Por la propiedad de las proporciones es la misma, no es que haya dos, es la misma. Pero la más adecuada que yo escriba es la de abajo. Esta no me sirve tanto porque me lleva a una ecuación más complicada. ¿Por qué es más complicada? Porque si ustedes se dan cuenta aquí puedo hacer la división. Recuerden que división es repartir. Y si yo reparto 20 entre 10 me toca de a 2. Por eso esta es más sencilla que la de arriba. Esa es la razón. Por lo tanto, aunque las dos están bien escritas, yo me quedo con la de abajo. Y si yo me quedo con la de abajo, o sea con la segunda, entonces ya puedo escribir que realizando jerarquía de operaciones, me doy cuenta que puedo dividir este 20 entre 10, que me da 2. Y de una vez
vamos a realizar operaciones inversas. Eso quiere decir que este 8 va a multiplicar al miembro derecho. Y por lo tanto voy a obtener que 10 más x es 16, aplicando la división y la operación inversa. Y de ahí pues ya no hay tanto problema, porque el concepto que sigue es otra vez operación inversa, y con la operación inversa este 10 que está sumando, la operación inversa es una resta, y de ahí obtengo que la x es 6. Y auxiliándome del teorema de Tales, que es una proporción, y auxiliándome de todo lo que ya sé de álgebra y que se los dije al principio del curso, que fue logaritmos, con esos columnas de esos conceptos ya puedo llegar al resultado, que es que la x vale 6. Y ahora bien, como ya sé que la x vale 6, me regreso al enunciado principal y me dicen en el enunciado principal, demuestra que son semejantes. Ya lo demostré, aquí está la demostración, aquí está la demostración, y luego me dicen, y con los datos en la figura, calcula la longitud del segmento DE. Y el segmento DE, acuérdense que es el que nombramos como X, por lo tanto ya puedo decir en el resultado que la medida del segmento DE es 6. Vamos a ver si tiene unidades. No tiene unidades. Si hubiera tenido unidades le hubiera puesto centímetros o lo hubiera escrito metros. Como no tiene, nada más se queda aquí. Y ese sería el resultado. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, cuestionamiento, inquietud? Profe, bueno, yo tenía no le entendí muy bien cómo sacó, bueno, cómo llegó a la propiedad, a la operación inversa, perdón. ¿A la última? Ajá. ¿Cómo sacó el 16? ¿Este 16? Ajá. Acuérdate que cada paso es una aplicación de conceptos. Puedes aplicar un concepto, 2 conceptos, 3 conceptos, 4 conceptos, muchos. En cálculo integral, generalmente en cada paso aplicas como 10 conceptos. Ahorita, en álgebra, generalmente aplicas un concepto por paso. En geometría y trigonometría ya puedes aplicar 2, 3, 4, 5 conceptos por paso. Entonces, ¿cómo empecé? Con jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones te dice que aquí hay una suma, pero tú no puedes sumarlos porque no hay término semejante. Luego te dice que hay una división. La división no la puedes hacer porque la raya de fracción es un paréntesis. Entonces te dice primero es la suma y luego la división. Como no pudiste hacer la suma, tampoco puedes hacer la división. Eso implica que en el miembro izquierdo no puedes hacer nada por jerarquía de operaciones. Me voy al miembro derecho. Pero dijimos que esta no la íbamos a utilizar, sino íbamos a utilizar la de abajo. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Si tú te vas por jerarquía de operaciones, lo primero que quisieras sumar es 10 más x. No se puede porque no son términos semejantes. Entonces quisieras dividir, pero como la raya de fracción es un paréntesis, no puedes dividir el 10 entre el 8. Y como no se puede, entonces en el miembro izquierdo no puedo hacer nada. Me voy al miembro derecho y me dice que hay que repartir. Si tú repartes 20 entre 10, te da 2. Entonces ya apliqué el primer concepto. El primer concepto es que este resultado te dio 2. Ahora me voy con operaciones inversas. Este 8 está dividiendo, la operación inversa es multiplicar, por lo tanto multiplica el resultado. Y si multiplicas al 8 por el 2 que te dio anteriormente, pues resulta que te da un 16. ¿Sale bien? Ok, gracias, profe. ¿De qué? ¿Qué estás haciendo? En segundo semestre ya puedes aplicar 1, 2, 3, 4 y hasta 5 conceptos en un solo paso. ¿Por qué? Porque ya te sabes los conceptos. ¿Por qué ya te sabes los conceptos? Porque el maestro Freud te los mandó en la semana 1 y de ti ha sido que todos los días, si ya llevamos 10 semanas por 7 días, ya van 70 veces que lees los conceptos del primer día y por lo tanto ya te lo sabes de memoria. O sea, 70 días ya es demasiado. Ayer que estuve estudiando con mi hija, nos pusimos a leer 2 listas de inglés con la que hizo y fue súper padre que las 3 listas ya se las supo. O sea, ya supo pronunciarlas, ya supo lo que significan. Y eso es padre, ¿no? Porque todos los días estamos estudiando. Si todos los días estudian, se van a dar cuenta que poco a poco va a ser más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Pero hay que estudiar todos los días. ¿Cuántos días llevan de estudio? 70 días. Y eso ya es un montón. El que hayan leído las copias 70 veces, ya son muchísimas. Inclusive ayer que leímos la lista, la cerré antes de leer la última y me dijo, oye papi, te faltó una última, ¿no? Donde la última era food y ya me dijo la palabra 3 veces y me dijo qué significaba.
Entonces, pues así empiezas a hasta aprendértelas sin verlas, ¿no? Pero insisto, es comprometerte y que todos los días lo vayas estudiando. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta? Ok, sale bien. Entonces vamos a dejar de compartir esto. Vamos a ver un nuevo lienzo. Y en este nuevo lienzo vamos a agarrar otro ejercicio. Vamos a agarrar ahora este. Ajá. Vamos a pegarlo por aquí. Ahora vamos a copiar la figura que está por acá. Y aquí está. Ok, ¿ya están viendo el enunciado 7 y la figura? Sí, profe. Ok, sale bien. Entonces vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Aquí me están diciendo que en la figura tengo paralelas. Aquí esto es muy padre porque ya en paralelas sabemos que hay muchos ángulos. Y me dicen que demuestre la semejanza. Y que posteriormente calcule y. En otras palabras es lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Como es lo mismo, pues otra vez comenzamos con que debemos describir las respectivas proposiciones y las respectivas razones. Y entonces la número 1 sabemos que son las hipótesis, y en la número 1 yo menciono que el segmento EH es paralelo con el segmento DG, y sabemos que esto recibe el nombre de hipótesis. Y la número 2 me está diciendo que la DH es paralela a la FG, y también sabemos que es hipótesis. Ahora bien, si son paralelas, sabemos que hay ángulos alternos internos, alternos externos, correspondientes y opuestos por el vértice. Vamos a revisar las de la primera. Aquí me dice EH, por lo tanto es esta, y aquí está DG, que por lo tanto es esta. Y si ustedes se dan cuenta, hay dos transversales. La primera transversal es esta, y la segunda transversal es esta de acá. Si ustedes observan, va a ocurrir que con esta última tengo ángulos alternos internos. Este es un ángulo alterno interno y este también es un ángulo alterno interno. Pero si ustedes visualizan, este ángulo primero que les escribí en rosa, este ángulo sí está en el triángulo. Pero este ángulo que está de este lado, ese ángulo no está en el triángulo. Por lo tanto, esa transversal no me sirve de nada porque no me está haciendo referencia a ángulos que estén en los triángulos. Este sí está, pero este no está. Por lo tanto, esa transversal no me sirve de nada, y la única transversal que voy a considerar es la transversal que está en azul. Y si ustedes observan, en azul los ángulos que se forman y que pertenecen a los triángulos es este ángulo y este ángulo. Esos dos ángulos son correspondientes. ¿Por qué son correspondientes? Porque están del mismo lado de la transversal, y uno es interno, este de acá es interno y este de acá es externo. Debido a esa situación, entonces ya puedo nombrar a esos ángulos. Por lo cual puedo decir que hay un ángulo. Vamos a escribir primero el ángulo de abajo. El ángulo de abajo se llama ángulo FDG, porque debe de ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y el otro ángulo es el ángulo DEH. Dejen dibujo bien la D. El ángulo DEH. Y que habíamos dicho que esos se llaman ángulos, son congruentes por ser ángulos correspondientes entre paralelas. Y los dibujo
este es un ángulo, este es un ángulo, por lo tanto ya tengo aquí una pareja de ángulos y le pongo la palomita. Acuérdense que esa que estoy escribiendo ahí no es necesaria, solamente la estoy escribiendo para que sea más visual, pero ya la marqué. Ahora bien, vamos con la otra hipótesis. La otra hipótesis me está haciendo referencia a que hay otras dos que son paralelas. Las otras que son paralelas es DH. DH es este que estoy dibujando aquí. Y FG es este que estoy dibujando aquí. Entonces, entre esas dos que también son paralelas, surgen también ángulos que son alternos internos. ¿Cuáles son los ángulos alternos internos? Pues resulta que los ángulos alternos internos es este ángulo que está aquí. Ay, disculpen. Este ángulo que está aquí y este ángulo que está acá. Esos son alternos internos. ¿Por qué es alterno? Porque está de un lado y del otro lado de la transversal. Y son internos porque está dentro de la paralela y adentro de la otra paralela. El detalle es que este ángulo sí está en el triángulo, pero este ángulo no está en un triángulo. Como ese ángulo no está en un triángulo, quiere decir que esa transversal, la que marqué en verde, no me sirve. Sin embargo, con la otra, resulta que con esta transversal que está en azul, aquí tengo un ángulo y aquí tengo otro ángulo. Y esos ángulos que acabo de marcar con una rayita, esos ángulos son correspondientes. ¿Por qué? Porque están del mismo lado derecho de la transversal, y resulta que uno está afuera de las paralelas y el otro está adentro de las paralelas. Uno es externo porque está fuera de las paralelas, y el otro es interno. Entonces, debido a eso, esos también son ángulos correspondientes. Y puedo entonces escribir en la número 4 que hay otros dos ángulos. Comienzo con el de abajo, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Es el ángulo G, F, ¿es F o es P? Ya no veo. Ángulo E, G, F, FD, y es congruente con el ángulo que está arriba, que se llama HDE, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Y resulta que es la misma razón, y la misma razón es por ser ángulos congruentes entre paralelas. Entonces, así como les dije, le puedo escribir nada más palomitas para decir que es la misma razón y no estar escribiendo tanto. Y esa es el otro ángulo. Como ya tengo dos parejas de ángulos que son congruentes, les había dicho, ya no es necesario el tercer ángulo, sino simplemente ya puedo decir que el triángulo, comienzo con el de abajo, el triángulo de abajo es el triángulo FGD, y ese es semejante al triángulo DHE. Aquí es más fácil porque como que uno está encima del otro y se ve luego cuáles corresponden, ¿no? En el otro no, porque estaban volteados. Y esto habíamos dicho que se debe al criterio AA. No vamos a utilizar el AAA porque solamente hubo dos parejas de ángulos que consideramos congruentes. La tercera es congruente porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Ya no es necesario ponerla porque siempre ocurre, y nos quedamos solamente con el criterio AA. Y entonces ahora sí, ya puedo aplicar el teorema de Tales. Y si yo aplico el teorema de Tales, si aplico el teorema de Tales, yo puedo escribir que el 60 más y dividido entre y es un 30 entre 15. También pude haber escrito que y entre 60 más y es igual a 15 entre 30, pero ya habíamos dicho que de estos dos, el que más me conviene es el primero. Y me conviene más el primero porque la división es exacta. Acá de este lado no tengo una división exacta, tengo una simplificación de fracciones. Por lo mismo, dejamos solamente el primero. De ahí van a empezar a entender ustedes que deben de tener la habilidad de detectar de manera inmediata, sin que tengan que escribir las dos, cuál es la que me conviene más. Obviamente eso obedece a la experiencia, ¿no? Y tienen que estar haciendo ahí varios ejercicios para poder llegar a ese resultado. Ahora bien, continúo con álgebra. ¿Qué es lo que debo de hacer? Pues jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones yo sé que esa división se puede hacer y ya sé que esa división me da 2.
Y de una vez voy a realizar la operación inversa. Este está dividiendo, la operación inversa es multiplicar. Por lo tanto, aplicando esos dos conceptos, ya sé que 60 más y es 2y, que fue prácticamente lo mismo que hice hace rato, ¿no? No cambió mucho, también me volvió a dar el 2. Y de ahí ya puedo hacer primeramente operación inversa. Esa operación inversa, aquí hay una suma. La operación inversa es una resta, se la voy a restar al miembro derecho. Y de una vez voy a aplicar la propiedad reflexiva. Sabemos que la propiedad reflexiva implica que todo es igual a sí mismo. Por lo tanto, este 2y menos y que va a quedar en el miembro derecho, lo puedo escribir en el miembro izquierdo sin ningún problema, porque todo es igual a sí mismo. Y por lo tanto me queda que la y es 60. ¿Alguna duda, chiquillos? Ok. Profe, ¿y Entonces, qué le hizo al 2? ¿qué le hice al 2? Hice Ajá. operaciones inversas. Pero ¿por qué le da 60? No está multiplicando el 2. Aquí hay una suma. ¿Cuál es la operación inversa de la suma? Ah, la resta. Se la restas a la y, al 2y, y si se lo restas te queda y. Ah, ok. Pero en lugar de escribirlo del lado derecho, lo estoy escribiendo del lado izquierdo. ¿Sale bien? Bueno, fíjense cómo la pregunta que me hizo su compañero obedeció a pasar. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Eso de quedarse en ese nivel, de quedarse nada más en querer pasar, se pasa sumando, se pasa restando, eso es un mal concepto que les enseñaron, es pésimo que se lo hayan enseñado, y lo malo es que si se quedan clavados en ese concepto, porque así se lo saben, no van a poder dar el brinco a la aplicación de varios conceptos en un solo paso. Y eso los va a frenar demasiado. Los puede frenar al grado que reprueben mate 3, mate 4, mate 5, mate 6 y nunca salgan de la vocacional. Por eso, en lugar de darle las gracias a los maestros que les enseñaron a pasar, mejor entiendan que está mal el concepto y que tienen que aprender los conceptos como deben de ser, no como me los enseñaron, según porque es más fácil. Por ahí hay una maestra en la vocacional que dice eso, ¿no? Es que sí lo entienden más fácil los alumnos. Y le digo, sí maestro, lo entienden más fácil, pero todos reprueban. Entonces, en realidad ni lo entienden. Así que por favor, ya quítense el concepto de pasar multiplicando, pasar dividiendo, pasar sumando y apréndanse los conceptos. ¿Cuáles son los conceptos? Teorema de Tales. Teorema de Tales es una igualdad. Teorema de Tales es una igualdad entre dos números racionales. Jerarquía de operaciones, ¿cuál es la que hago primero? Y operación inversa, de una vez, si hay una suma, la operación inversa es una resta, para que vayan aplicando más conceptos en un solo paso. ¿Sale bien? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces... Profe, yo tengo una duda. Dime. En la proposición número 4, ¿me puede explicar otra vez cómo lo de los ángulos alternos que dijo? Correspondientes. Ándale eso. Ok, bueno, te voy a dibujar la figura acá abajo, para que tengamos una nueva referencia. Entonces, lo importante es que en la número 4 a ti te dijeron que están estas dos paralelas. Ahora, con esas dos paralelas vas a tener muchos ángulos. El primer ángulo es este ángulo con este ángulo. Esos ángulos son alternos internos. ¿Por qué? Porque este está a la derecha y este está a la izquierda y los dos están en la parte interna de las paralelas. Debido a eso, esos ángulos son congruentes. Pero si tú te das cuenta, este ángulo no pertenece a un triángulo. Como no pertenece a un triángulo, no tiene sentido que lo escribas, porque tú estás buscando los ángulos que están adentro de los triángulos. Por lo tanto, me voy con la otra transversal. La otra transversal es esta. Y esa transversal te provoca un ángulo que está acá y un ángulo que está abajo. Esos ángulos se llaman correspondientes. ¿Por qué se llaman correspondientes? Porque los dos están del lado derecho de la transversal y este que está aquí es externo a las paralelas y este que está aquí es interno a las paralelas. Por eso son correspondientes. Y la ventaja de esos dos ángulos es que los dos ángulos pertenecen al triángulo de arriba y pertenecen al triángulo de abajo. Por lo tanto, esos son los ángulos que te interesan. Y esos ángulos precisamente es el GFD, que el GFD es el que está por acá abajo y el HDE es el que está por acá arriba. Esa es la razón por la cual tomas solamente los que te interesan. Pero para saber cuáles te interesan, debes tener bien claro el concepto
de lo que es ángulo interno-externo, alterno-externo, correspondiente, opuesto por el vértice, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale bien? Sí, profe, gracias. Ok. Dime. ¿Y de dónde salió 2Y? Cuando tú aplicas el teorema de Tales te da esto. Ya que aplicaste el teorema de Tales, te das cuenta que tienes operaciones. ¿Por qué hay operaciones? Pues porque aquí hay una suma, aquí hay una división, aquí hay otra división. Debido a eso, empezamos por jerarquía de operaciones. ¿Cuál es la operación que hago primero? La suma no la puedo hacer porque no son términos semejantes. La división no la puedes hacer porque la raya de fracción es un paréntesis y eso implica que primero hay que hacer la suma. Y como no puedes hacer la suma, tampoco puedes pasar a la división. Conclusión, por jerarquía de operaciones te das cuenta que no puedes hacer ninguna operación en el miembro izquierdo. Te vas al miembro derecho. 30 entre 15 sí se puede hacer. Y esta división la haces, que te da un 2. Ya apliqué jerarquía de operaciones. Vamos al siguiente concepto, operación inversa. Esta y está multiplicando, la operación inversa es multiplicar. Por lo tanto, la y por el 2 te da un 2y. ¿De dónde salió el 2? De la jerarquía de operaciones. ¿De dónde salió el 2 por y? De la operación inversa. ¿Sale bien? Ah, vale, gracias. Ok, entonces acuérdense que ya están en segundo semestre, ¿eh? Y eso quiere decir que ya pueden aplicar 2, 3, 4 o hasta 5 conceptos en un solo paso. Cuando lleguemos a geometría analítica, todos los que se queden en enfermería y que les voy a dar clase yo, todos esos, tanto del turno matutino como del turno vespertino, ahora vamos a aplicar hasta 10 conceptos en un solo paso. Y debido a eso, hay que dominar bien los conceptos. Bien los conceptos. Así que si ustedes quieren ir a enfermería, pues vayan estudiando más de esas páginas que ya les di, porque va a ser lo que les voy a preguntar todos los días, ¿no? Y un ejercicio de geometría analítica puede llevar hasta 2 lienzos de los que estoy utilizando, aplicando en cada paso hasta 10 conceptos, en un solo paso, ¿eh? O sea, nada más es cosa de aprendérselos y utilizarlos. Y les digo, la ventaja es que ya los tienen. Lo que les di en la primera hoja de la primera semana de este curso es lo mismo que van a utilizar en geometría analítica, en cálculo diferencial y el cálculo integral. Se les va a agregar algunas cositas. En geometría analítica solamente se agregan 5 fórmulas y 5 formas. O sea, en otras palabras, nada más les agrego 10 fórmulas y ya es geometría analítica, basándose en todo lo que ya saben de álgebra y geometría y trigonometría. Pero eso lo veremos ya en tercer semestre. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, aquí en las proporciones ya nos escribe la tesis. Ah, es que acuérdate que la tesis era demostrar que son semejantes. Y yo ya demostré que son semejantes. Ya tengo la tesis. Pero además de la tesis, falta que calcules el valor de y. Entonces, si acaso lo que nos faltó es escribir el QQD, que aquí ya no tiene tanta importancia, porque no solamente es la demostración, ahora lo que más nos importa es calcular el valor de la y. Entonces la demostración es el paso previo para que tú puedas aplicar el teorema de Tales. Ahora no es el final es hasta acá. La demostración es solamente la argumentación que puedes aplicar el teorema de Tales. Si no son semejantes, no puedes aplicar el teorema. En otras palabras, en el ejercicio, si viene en la evaluación, si esto no lo hacen, aunque esto lo tengan bien, se los voy a poner mal, porque no están demostrando que puedan utilizar el teorema de Tales. ¿Sale bien? Ok, gracias. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco te voy a pedir más y más y más y más y más. En álgebra, acuérdense que unos ejercicios era factoriza. El siguiente ejercicio fue resuelve la ecuación factorizando. ¿Qué pasó en logaritmos? En logaritmos es aplica todo lo que sepas de logaritmos, leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes y después resuelve la ecuación. O sea, ya era unir más cosas. Y cuando lleguen a geometría analítica, cálculo diferencial y cálculo integral, pues cada vez van a unir más y más y más y más y más cosas. Hay un ejercicio de cálculo integral, que el ejercicio de cálculo integral, que es un integral, les lleva como 3 pizarrones de los que están allá en la vocacional. Ahora que los conozcan, son pizarrones grandes. Y eso me lleva a que es muchos conceptos, muchísimos conceptos, pero que todos son de álgebra. Y como todos son conceptos de álgebra, ya se lo saben, cálculo integral está súper fácil. Pero si no te aprendes los conceptos de álgebra
y sigues casado con que quieres pasar, cancelar, eliminar, regla de tres, fórmula general, desarrollar y cosas por el estilo, que se las enseñaron mal, pues en geometría analítica, cálculo diferencial y cálculo integral van a tener muchos problemas porque no van a entender algo tan simple como son conceptos de álgebra. Por favor, sigan estudiando. ¿Alguien más? Ok, bueno, si ya no hay dudas,